nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el perfume más caro que has tenido nunca? ¿Cuál es el perfume más caro que has tenido nunca? No me lo tienes que decir. Quizás te lo han regalado, quizás lo has heredado o quizás lo has comprado. ¿Cuánto pagarías por un perfume si fuera el mejor olor que has olido jamás? Pues estaba buscando y el perfume más caro del mundo, ¿sabéis cómo se llama? Se llama Shumuk, el perfume más caro del mundo. Es un perfume creado por un hombre de Dubái y es el perfume más caro del mundo. El hombre se llama Asghar Adam Ali. Su empresa está en Dubái. El nombre Shumuk de este perfume significa mereces lo mejor. Y entre los ingredientes de este perfume está el sándalo, el almizcle, la rosa turca, no sé lo que son todo esto, pero bueno, se dice que este perfume te lo echas y dura 12 horas con el mismo olor en tu piel. Y sin embargo, por supuesto, la estrella de este perfume no es tanto lo que hay dentro, sino lo que hay fuera, porque el envase tiene diamantes, oro, plata, de todo, perlas, etc. ¿Cuánto vale este perfume, el perfume más caro del mundo? Vale $1.300.000, $1,3 millones, y por eso está en el libro de los récords el perfume más caro que existe. Y por supuesto solo existe un ejemplar porque no se puede hacer tan fácilmente. Y hoy hemos leído de un perfume muy muy caro, de mucho precio, de gran precio, que fue derramado sobre Cristo. Fue derramado sobre Cristo. Este perfume que fue derramado nos dice que estaba en un vaso de alabastro. El alabastro es un mármol muy especial. Y en un pasaje paralelo se nos dice que el perfume era de nardo puro. El nardo solo se podía encontrar en una planta en India, muy lejos de donde estaban ahí en Israel. Estas plantas crecen solamente a 3.000 o 5.000 metros de altura. Están en el Himalaya y en otros lugares están estas plantas también. Y esta planta hay que arrancarla y de los tallos viene un aceite que es rojizo y perfumado, y de ahí viene el nardo puro, este perfume que fue echado sobre Cristo, un perfume muy, muy caro. Y hoy en la predicación del Evangelio queremos hablar sobre este evento, de este perfume tan caro. Quizá cuando decimos predicación del Evangelio, quizá podemos preguntar, ¿qué es el Evangelio? Todos hemos escuchado muchas veces del Evangelio, predicamos el Evangelio, creemos, espero que creas el Evangelio, somos evangélicos. Hablamos de una campaña evangelística, tuvimos una allí en mayo de este año, una iglesia que predica el Evangelio verdadero, y podríamos decir, ¿y qué es el Evangelio? Hoy hemos leído en el libro, en el Evangelio de San Mateo, pues el Evangelio muchas veces se refiere a la narración de los hechos de Cristo Jesús, pero ¿qué significa la palabra Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas noticias, más que ser un libro, son las buenas noticias. Y Pablo nos define en 1 Corintios 15 qué es el Evangelio, y dice, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es la historia de Cristo, su muerte y su resurrección y su muerte por nuestros pecados. Eso es el Evangelio. Así que cuando predicamos el Evangelio, predicamos de ese amor de Cristo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Predicamos también la humillación de Cristo, que siendo Hijo de Dios, estando en la gloria, bajó a humillarse, a vivir una vida como hombre, una vida perfecta, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Predicamos las palabras de Cristo, porque nadie nunca había hablado como este hombre. Predicamos su vida. Una vida de obediencia perfecta, que fue sanando a los oprimidos y haciendo bienes. Predicamos, por supuesto, sus sufrimientos, su pasión, por supuesto, su muerte, que Él murió en nuestro lugar, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Predicamos su resurrección, eso es predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la muerte no pudo pararlo, era imposible que fuese retenido por ella. Pero en la predicación del Evangelio hay una historia que debemos recordar, un memorial que debemos hacer en la predicación del Evangelio. Y quiero que mires conmigo el versículo 13 del pasaje que hemos leído. Al acabar este evento, ¿qué es lo que dijo Cristo?
¿Qué es lo que él dijo? Dijo en el versículo 13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hoy vamos a obedecer estas palabras de Cristo. Cristo dijo, donde quiera que se predique el evangelio, y hoy el evangelio se está predicando a miles de kilómetros de donde estaba Cristo, aquí en Cortijos Nuevos, donde quiera que se predique, en cualquier nación, en cualquier tiempo, 2000 años han pasado ya desde que esto ocurrió, dijo Cristo, donde quiera que se predique este evangelio, esta historia debe contarse para memoria de ella. Vamos a cumplir aquí esta profecía de Cristo. Vamos a cumplirla cada vez que se predica este evangelio, cada vez que se predica esta historia, estas palabras de Cristo se están cumpliendo. Ahora, al estudiar este pasaje, encontramos otros pasajes en los evangelios, en otros evangelios, que también nos hablan de la misma situación. Marcos 14, vamos a nombrarlo alguna vez en el estudio de hoy, y también yo creo que es el mismo pasaje de Juan capítulo 12. Y vemos aquí al Salvador, a Cristo, en la última semana de su vida. Mateo 26, quedan pocos capítulos ya para que Mateo acabe. Esto es el final de la vida de Jesús, en la semana misma de la Pascua. Jerusalén estaba llena, la ciudad estaba llena de gente a rebosar. Jesús enseñaba en Jerusalén durante el día, ¿y qué hacía durante la noche? No se quedaba a dormir en Jerusalén, sino que salía casi todas las noches a una ciudad llamada Betania, un pueblo a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Y esta noche, que se nos narra aquí, Jesús, habiendo enseñado en Jerusalén, salió a cenar en casa de un hombre llamado Simón el leproso, un hombre que quizá había sido leproso en el pasado, pero Cristo lo había sanado, por eso se dice Simón el leproso. Pero había más gente allí esa noche. Por los otros evangelios sabemos que había 3 personas muy especiales que estaban ahí. Aparte de los discípulos, 3 personas especiales, que eran María, Marta y Lázaro. Esos 3 hermanos que Cristo tanto amaba, que eran tan buenos amigos de Cristo y que también vivían allí en Betania. ¿Y quién es la mujer que ungió a Cristo? Pues el relato de Juan capítulo 12 nos dice que fue la misma María, la hermana de Marta. María, la que se sentaba a los pies de Jesús. María fue la que ungió los pies de Jesús, los pies y la cabeza de Jesús. Hoy queremos ver 3 cosas sobre este evento en la vida de Cristo. Y la primera cosa que queremos ver es que la buena obra de la mujer es recordada. La buena obra de la mujer es recordada. Era la costumbre en la cultura judía que cuando venían invitados, ¿qué había que hacer? Pues había que lavar los pies, porque llevaban sandalias, no como nosotros, que llevamos nuestros zapatos y tal, y aún así llevando zapatos, aún así aún huele, pues imagínate con las sandalias y toda la tierra que había ahí, y todo lo que habría en las calles, pues los pies al entrar en la casa olían y estaban muy sucios. Así que había que lavarlos, había que ungirlos, también era algo que el anfitrión hacía. Y por eso leemos que esta mujer, que sabemos que es María, vino a Jesús con un vaso de alabastro, de un perfume, un ungüento muy precioso. Era un tipo de perfume llamado nardo, como hemos dicho, muy muy caro. Solía venir de India. Quizá María lo había comprado o quizá lo había heredado de su madre, de su abuela, algo que se pasaba de generación en generación, pudiera ser que fuera así. Pero María lo trajo. Rompió el vaso de alabastro, nos dice en los otros evangelios, que lo rompió y derramó todo el perfume. Aquí nos dice sobre la cabeza de él, pero también leemos que lo derramó sobre los pies de Cristo. Eso hizo María. ¿Qué hicieron los discípulos cuando vieron esto? Se indignaron. No, dijeron. Pero Cristo definió, Cristo dio la palabra final, la sentencia final. ¿Qué es lo que María había hecho? En el versículo 10, Cristo dijo, ha hecho conmigo una buena obra. Ella ha hecho conmigo una buena obra. Y como ella había honrado a Cristo, Cristo la honró a ella. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. ¿Y sabes qué? Muchos reyes hay en el mundo. ¿Y de cuántos te acuerdas? ¿De cuántos reyes te acuerdas de la antigüedad? De muy pocos.
muchos capitanes, muchos ricos, muchos presidentes, muchos de todo, muchos deportistas que intentan, se esfuerzan, dedican toda su vida para que su nombre sea siempre recordado. ¿Y cuánto tiempo se recuerdan? Todas estas personas que piensan, yo quiero ser eterno, que me recuerden por siempre después de muerto, son recordados quizás unos años y después rápidamente son olvidados. Pero aquí hay una mujer, una humilde mujer, que su nombre ha sido recordado ahora ya por 2000 años. ¿Por qué? Porque honró a Cristo, por lo que hizo para Cristo. Dios dijo, yo honraré a los que me honran, y eso nos llena de ánimo, saber que una pequeña cosa que hagamos por Cristo, como dice Él, un pequeño vaso de agua que demos en el nombre de Cristo, no quedará sin recompensa, será recordada en el día final. ¿Cómo fue esta obra de María, esta buena obra que Cristo la definió así? Primero fue una obra de adoración, una obra de adoración a Cristo. Ella había puesto su fe completamente en Cristo como su Mesías. Ella estaba adorando a Cristo como el Hijo de Dios. Ella se había dado cuenta bien pronto de esto. Los reyes, los profetas y los sacerdotes eran los únicos que en el Antiguo Testamento eran ungidos. Reyes, sacerdotes y profetas. Y ungir a Cristo así, ella estaba reconociendo que este hombre Jesús de Nazaret era el ungido. ¿Sabéis lo que significa el nombre Cristo? El nombre Cristo significa ungido, eso es lo que significaba. Y ella, al derramar este perfume sobre Cristo, estaba diciendo, Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el que cumple todas estas profecías del Antiguo Testamento. Yo vengo aquí a adorarle. Él es el que merece adoración. Y por eso Cristo dijo de ella en Marcos 14:8, dijo, esta ha hecho lo que podía. Esta ha hecho lo que podía, como una hija de Dios, redimida por Cristo, ella hizo lo que estaba en sus manos para adorar a Cristo. No estaba haciendo esto para ganarse la salvación, no. Ella había confiado en Cristo como su Salvador, aquel que le había dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, aquel que había resucitado a su hermano, aquel que le había enseñado, aquel sobre el cual ella se había sentado a sus pies para aprender más y más de él. Él era su Salvador. Y esta era una obra de adoración, haciendo lo que podía. Muchas veces nos decimos a nosotros mismos, no, yo he hecho todo lo que podía. Pero si nos examinamos bien a nosotros mismos, nos damos cuenta de que quizá no hemos hecho lo suficiente, todo lo que estaba en nuestras manos para hacer, o todo lo que nuestras fuerzas podían hacer, quizá no lo hemos hecho, o quizá hemos hecho algo pero con las motivaciones adecuadas. Eso aún no es hacer todo lo que podemos. Pero es completamente diferente si nosotros pensamos que hemos hecho lo que podemos, completamente diferente a que Cristo mismo diga, tú has hecho todo lo que podías. Esta persona ha hecho todo lo que podía, es completamente diferente si Cristo lo dice. Así que en nuestra adoración, en nuestro servicio a Cristo, hagamos todo lo que podamos de verdad. Busquemos no el bien hecho de los hombres, que muchas veces nos gustan las palmaditas en la espalda, sino que busquemos el bien hecho de Dios. Que cuando estemos en su presencia, Él diga, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No se nos pide hacer más que lo que podamos hacer. Esta era una obra de adoración, pero era también una obra de afecto, de amor. Creemos que esta mujer que vino aquí, como hemos dicho, era María. Y esta familia era una familia que amaba mucho al Señor. Y el Señor los amaba a ellos. Era una familia preciosa. Si lees el capítulo 11 de Juan, ves que había un vínculo muy cercano entre el Salvador, entre Jesús y esta familia y estos tres hermanos. Ellos recibían al Salvador en su casa y a Cristo le encantaba pasar tiempo con ellos. Cuando Lázaro estaba enfermo, ¿qué le dijeron? Señor, el que amas está enfermo. Sabían perfectamente que tenían el amor del Salvador. Señor, el que amas está enfermo. Cristo lloró cuando vio la tristeza que había en esta familia. Y en este pasaje, ella muestra su afecto incluso de una manera mucho más grande, su amor. Ella dice, le voy a dar a Cristo mi todo lo que tengo. Nada deja para ella misma. Todo para Cristo. Leemos en Marcos que este vaso de alabastro
con el perfume dentro, ella no simplemente lo derramó, sino que lo quebró. Le daría un golpecito en algún sitio y quebró este vaso de este mármol o sería algo como un cristal incluso. Estaba quebrado, ya no había vuelta atrás. No podía volver, echarle un poquito, volverlo a cerrar y guardarlo para otro momento. No, una vez quebrado el vaso ya no había vuelta atrás, tenía que entregarle su todo. Piensa en tu vida. Muchas veces no queremos quebrarnos porque queremos guardarnos un poco para nosotros. ¿Y cuántos hay en el día de hoy que sí empiezan a derramar su vida para el Salvador, pero se guardan para ellos? No llegan a quebrarse. No, yo no quiero quebrarme por entero al Salvador porque quiero una parte para mí. No queremos vidas quebradas, no queremos derramarle a Cristo nuestro todo. Somos como Ananías y Zafira, ¿os acordáis? Sí, nosotros le entregamos al Señor esto, pero nos quedamos con una parte. Habían dicho, no, le entrego a Dios mi todo, pero me quedo con una parte, por si acaso, una parte para mí, para mis caprichos, para... No. Si te entregas a Cristo, entrégale con tu todo. Todo es de Él. Por supuesto, este acto de devoción tuvo un impacto profundo, porque en el pasaje paralelo Juan nos dice que la casa se llenó del olor del perfume. Imagínate bien, esta mujer unge los pies y la cabeza de Jesús y la casa entera olía. Los discípulos saldrían de ese sitio oliendo ellos a este perfume. ¿Y sabes qué? La misma influencia, el mismo efecto tiene un cristiano por uno solo que se entregue por completo a Cristo. Es que tiene una influencia en los que le rodean. Una vida entregada al Señor. Ya lo dijo D.L. Moody hace un siglo o dos. Dice, por una vida sola, totalmente consagrada a Dios, lo que puede hacer Dios con eso. E incluso tiene un efecto en los que le rodean. Una vida completamente consagrada a Dios. Todos salieron de esta habitación oliendo al perfume que esta mujer había derramado. Y una vida consagrada a Dios va a tener un efecto grande. Vas a derramar el olor también en los que te rodean. Cuán hermoso es una iglesia que entres y que huela al perfume de consagración a Dios. Cuán hermoso es eso. Te pregunto, y me pregunto a mí mismo también, ¿hay algún armario de tu vida que tengas ahí escondido algo que dices, no, esto, Señor, no es para ti? Yo te doy mi tiempo los domingos, yo te doy mi diezmo, yo te doy mi tiempo para hacer esto, para ayudar en esto, yo te doy unos minutos en el día para leer, yo te doy tal, pero este armario no se toca. Este armario no lo pienso abrir, ahí está mi vaso de alabastro, ahí está tú puedes poner lo que tú pienses ahí. Esto es para mí, no te lo voy a dar. Tiene Cristo que venir a tu vida y señalar ese armario y decirte, ¿qué pasa con eso? Como le dijo a Pedro, se lo dijo 3 veces, ¿me amas? ¿De verdad me amas? ¿Qué pasa con eso? ¿Me amas? Y Pedro tuvo que decir, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y a partir de ahí Pedro fue un hombre diferente porque le entregó su todo al Señor. Pedro quería su reputación, Pedro quería su decisión, y tuvo que decir, no, Señor, yo no puedo, te lo entrego por completo a ti. Romanos 12:1 dice, os ruego por la misericordia de Dios, o también podría decirse por el amor de Dios, os ruego por el amor de Dios, viendo cómo es el amor de Dios para nosotros, os ruego por ese amor, ese gran amor que Dios nos ha amado, os ruego por ese amor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No dice una parte de vuestros cuerpos, o casi todos vuestros cuerpos, o prácticamente todo, que presentéis vuestros cuerpos, entero, toda tu vida, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice que es el servicio lógico, eso es lo que significa. ¿Cómo no vamos a darle todo a Dios si Él lo dio todo por nosotros? Era una obra de adoración, era una obra de afecto, de amor, pero era también una obra de anticipación. Porque Cristo dijo en el versículo 12, allí en Mateo, Cristo dijo, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. A los muertos en ese tiempo los embalsamaban, les ponían perfumes, ungüentos, y sabemos que eso ocurrió unos días más tarde, cuando Cristo murió, fueron las mujeres a ponerle estos ungüentos, especias aromáticas, etc.
Cristo sabía perfectamente que su muerte estaba cerca, que la hora de su sacrificio en la cruz, ese sacrificio que ha ido por ti y por mí, recuérdalo, ese sacrificio iba a llegar pronto. Ya lo había avisado en el versículo 2, todo se estaba ya tramando, con los sacerdotes estaban ya tramando cómo hacer todo esto, y aunque se lo había dicho a sus discípulos, ellos no entendían todo esto. Y esta obra de María estaba anticipando eso. Me pregunto, ¿sabía María eso? ¿Estaba María preparando al Señor Jesús para ese sacrificio? Lo que sí que podemos decir con total seguridad es que María y Marta y Lázaro entendían mucho de la obra de Cristo, de quién era Cristo y de lo que Cristo había venido a hacer. Estas mujeres, si lees por ejemplo Juan 11, cómo ellas se refieren al Salvador, tú eres el Mesías, el Salvador del mundo, lo que Cristo es. Estas mujeres tenían más entendimiento de Cristo, a veces incluso que los mismos discípulos. El Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Estas mujeres temían a Dios, estas mujeres conocían al Señor. Estamos hablando ahora de este libro para conocer mejor a nuestro Dios, y es algo que todos necesitamos, conocerle más y más y más. Y sabes, aquellos que están en lo íntimo con el Señor, Dios les va a revelar su voluntad, su palabra. Me ha pasado a mí tantas veces, esas ocasiones que estoy lejos del Señor, que no estoy de verdad en una relación cercana con Él. Llegan cosas y no sabes lo que hacer. ¿Qué debo hacer con esto? ¿Qué debo hacer? Y te lías. Y aquellas veces que estás cerca del Señor, el Señor te muestra su voluntad de una manera mucho más clara y no estás pensando qué debo hacer tanto tiempo, porque Dios te lo muestra. A aquellos que están cerca de Él, Él les hará conocer su pacto, su voluntad. ¿Y sabes qué? Muchas veces pensamos que la relación con Dios, pues lo determina, según la posición de esa persona en la iglesia, esa persona es pastor, o es anciano, o es diácono, o es profesor, esa persona tiene que estar muy cerca de Dios y podemos pensar así, pero ¿sabes? No lo determina tu posición en la iglesia, tu relación con Dios, lo determina lo que tú conozcas a Dios, tu tiempo a solas con Él. María había sido enseñada a los pies de Cristo e incluso había muchas cosas que conocía mejor a Cristo que los mismos discípulos que habían recibido esta posición del mismo Cristo. Spurgeon dijo, hablando de este texto, dijo, tienes que sentarte a los pies de Cristo o nunca los podrás ungir. Él debe derramar su enseñanza divina sobre ti o tú nunca podrás derramar el perfume sobre Él. Piénsalo, tienes que sentarte a los pies de Cristo como María o nunca podrás ungir esos pies. Él debe derramar su enseñanza divina sobre ti o tú nunca podrás derramar el ungüento sobre Él. ¿Seremos personas como María que nos pondremos a los pies de Cristo a aprender de Él cada día? Es así como ese servicio, esta buena obra fue hecha, basándose, primero estando a los pies de Cristo para después ungir esos pies. Y la iglesia de Cristo hoy necesita a personas que aprendamos a los pies de Cristo. No personas que busquen posiciones, no personas que busquen honra y gloria, no personas que simplemente busquen hacer una buena obra y ya está, sino personas que primeramente decidan aprender a los pies de Cristo como María. Personas que se olviden del mundo y decidan pasar horas, y sí, requiere horas, en tu aposento, en la escuela de Cristo, leyendo su palabra, orando a Él. Requiere tiempo para conocer mejor a nuestro Salvador. Entonces, después de estar conociéndole, entonces sí que Dios quiere, por supuesto, que entreguemos nuestras vidas en sacrificio a Él, pero antes quiere que le conozcamos. Vemos aquí la buena obra de la mujer que fue recordada. Pero en segundo lugar queremos ver la mala opinión de la gente que fue reprendida. La mala opinión de la gente es reprendida. Cuando esta mujer vino a ungir los pies del Señor, cuando ella dio su todo al Señor, hubo oposición. Muchas veces nos pensaríamos que cuando le entregamos a Dios nuestro todo, todo el mundo va a estar apoyándonos, vamos, muy bien, muy bien. No, de eso nada, vamos a recibir oposición. A veces es oposición de Satanás directamente, otras veces es oposición del mundo. Pero cuán difícil es cuando a veces es oposición de cristianos incluso.
pero vamos a recibir oposición. Esta mujer fue reprendida por los discípulos. Vemos la reprensión de la gente que le rodeaban, versículo 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Estaban diciendo, mira, cualquier otro perfume, el perfume de 5 euros del Mercadona sirve para esto, no hay que gastarse miles de euros en un perfume para el Señor. No, esto es un desperdicio. Y del Evangelio de Juan vemos que el que era el primero en decir esto fue ¿quién? El traidor. Judas Iscariote fue el primero en decir, pero qué desperdicio es esto. Era el principal en decir estas palabras, pero ¿sabes qué? Él empezó diciéndolo y los otros discípulos dijeron, sí, por supuesto, qué desperdicio es esto. Se pusieron de acuerdo con él. Ahora, ¿por qué decía Judas esto? Dijo, no, esto se podría haber dado a los pobres. ¿Por qué lo decía? No porque se preocupara de los pobres. A Judas no le importaban los pobres. Judas lo que era el tesorero, el que tenía la bolsa, el que tenía el dinero. Claro, él decía, esto podría haberse vendido para dar el dinero a los pobres. Pero sabemos que él sustraía, robaba de la bolsa, lo que él quería era que le dieran el dinero del perfume, que era mucho dinero, y que él se llevara su comisión. Como ahora sabemos tanto de tantos que se llevan comisiones, pues así hacía Judas, que le dieran el dinero y él sacaba para robar, para quedárselo él mismo. Y así, por supuesto, cuando esto ocurrió, se llenó de ira. Miles y miles de euros que podría haber habido en la bolsa. Pero ¿sabes qué? Sus palabras se metieron, envenenaron también a los mismos discípulos de Cristo. Sabemos que Judas no era creyente, él era el hijo de perdición, hijo del diablo, pero los discípulos sí. Los discípulos sí que eran creyentes y las palabras de Judas influenciaron a los mismos discípulos que ellos también reprendieron a María. ¿Sabes qué? Eso ocurre muchas veces también en iglesias. En iglesias puede haber falsos cristianos, como había aquí. Eran 12 discípulos, pero uno no era verdadero discípulo. Uno era el hijo de Satanás, pero ahí estaba con los 12. Y sus palabras envenenaron a los demás. No los envenenaron, influenciaron, mejor dicho, a los demás. Sus palabras hicieron que los demás también criticaran a esta mujer. ¿Y cuántas veces eso ocurre en la congregación de Dios? Esas cabras que hay entre las ovejas, empiezan los chismes, empiezan las críticas contra gente que está entregada al Señor y los cristianos verdaderos se acostumbran a eso y cogen estas críticas y las continúan en vez de pararla de principio. Los creyentes verdaderos son arrastrados por estas críticas. Qué triste que estos discípulos cayeran en esto. Y quizás estés aquí tú, y quizás estés pensando tú como Judas pensaba en este momento. Quizá tú piensas de la misma manera. Cuando ves a alguien con celo y con pasión y con ganas por el Señor, dices tú, qué desperdicio de vida. Con todas las cosas que se pueden hacer, qué desperdicio. ¿No crees que la gente debería irse a los extremos como María? María era muy radical, era muy extremista. Es curioso que quizá no ves con rareza que un deportista dé toda su vida para tener una medalla. Eso está bien, mira, qué ejemplo de dedicación. Pero cuando alguien pone toda su dedicación en el Señor, eso es un desperdicio. Eso es un desperdicio. Cuando ves a alguien que dedica toda su vida para estar consagrada al servicio a Cristo, dices, qué gran desperdicio, como dijeron los discípulos. Cuando escuchas a alguien como Jim Elliot, este hombre que fue a Ecuador con 4 amigos suyos a predicar a estas tribus en el Ecuador en el año 1956 y que estos 5 jóvenes murieron a la edad más o menos de 20 años, los 5 murieron por estas tribus que los mataron, dices, qué desperdicio de vidas, qué desperdicio. Cuando ves a un joven o a una joven que dices, ay, esta persona podría ser un excelente profesional en la medicina, en tal, en lo otro, y cuando ves que dejan una carrera prometedora para entregarse a la obra del Señor, para predicar el Evangelio, o una mujer para entregarse a criar y a enseñar a sus hijos en el temor de Dios, dices, qué desperdicio. Escuchas de personas que quizás venden alguna posesión para entregar el dinero a los campos misioneros, a que el Evangelio sea predicado y dices, qué desperdicio. Pero ¿sabes lo que es un desperdicio? ¿Sabes lo que de verdad es un desperdicio?
una vida fuera de Cristo. Una vida sin Cristo, eso sí que es un desperdicio, eso sí que es tirar la vida a la basura. ¿Y sabes qué? La basura al final se quema. Una vida entregada al placer, al pecado, una vida sin Cristo, es una vida desperdiciada. Y te animo, seas de la edad que seas, no malgastes tu vida. Hay personas que han venido a Cristo en los últimos años de su vida, y estas personas, habiendo conocido a Cristo, han dicho, mira, 50 años de mi vida que he desperdiciado. 50 años de mi vida entregado al mundo cuando podría habérselos entregado al Señor. ¡Qué desperdicio he hecho con mi vida! Y te digo, no malgastes tu vida, no seas tú un Judas, que de verdad el desperdicio de vida fue la de Judas. Mi amigo y amiga, Dios no creó a hombres y a mujeres para que sus vidas no sirvieran para nada, para después desperdiciar sus vidas en el infierno. Ese es el desperdicio. Satanás quiere que desperdicies tu vida, pero Dios no. Dios te creó para que le honres y le glorifiques para siempre. Estas personas reprendieron a esta mujer por el desperdicio cuando la vida de Judas en realidad era la vida desperdiciada. Pero también hubo otra reprensión, no la reprensión de Judas y de los discípulos hacia la mujer, pero Jesús también reprendió a estos que estaban reprendiendo a la mujer. Cristo no permitió que esta reprensión continuara. Rápidamente Cristo se metió en la conversación y Cristo defendió a María. Cristo defendió a aquella que había hecho esta buena obra y dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? ¿Por qué la molestáis? Dijo, ha hecho conmigo una buena obra. ¿Sabes qué? Cristo defiende a los suyos. El Salmo 34, versículo 7 dice, el ángel de Jehová, y sabemos que esa es una referencia muchas veces a Cristo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. Hay muchos ataques que vas a sufrir, pero Cristo está acampando alrededor tuya para defenderte. Satanás viene a atacar, el mundo viene a atacar, la carne misma nos ataca desde dentro, incluso cristianos, como hemos dicho. Aquí, discípulos verdaderos estaban criticando a María, e incluso muchas veces cristianos que no están siguiendo al Señor atacarán, pero Cristo viene en tu defensa. Cristo viene en tu defensa, con su escudo. Cristo viene a defendernos. ¿No es nuestro abogado? ¿No dice 1 de Juan 2 que tenemos un abogado en el cielo con el Padre, a Jesucristo el justo? Él es nuestro abogado. ¿Y qué hace un abogado? Defender a aquel que está al lado suya. Eso es lo que hace Cristo, defendernos. Y Cristo, el abogado celestial, fue a la defensa de María y la defendió. Y no solo la defendió, sino que la honró, diciendo, una buena obra ha hecho conmigo. Por supuesto, esta buena obra, lo repito, no era lo que salvaba a María. María había sido salva solamente por la gracia de Cristo, solamente a través de creer en Cristo como Mesías. Pero esa fe verdadera, produce obras, porque la fe sin obras está muerta. Y esta buena obra de María era una evidencia de que ella había sido salvada por su querido Salvador. Este es el tipo de devoción que Cristo espera de sus seguidores. Estas son las buenas obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Efesios 2:10. María había entendido ya lo que sus discípulos entendieron después, de que si Cristo era el Hijo de Dios, si Cristo iba a morir por ella, entonces todo sacrificio que ella pudiera hacer no era nada. Y así deberíamos entenderlo nosotros. Cristo es el Hijo de Dios, Cristo murió por nosotros. Cualquier sacrificio en realidad no es un sacrificio, es tan pequeño en comparación a lo que hizo Dios. Hemos visto la buena obra de la mujer, que fue recordada. Hemos visto la mala opinión de la gente, que fue reprendida. Y en tercer lugar queremos ver el gran valor del Salvador. Fue reconocido. El gran valor del Salvador. ¿Por qué? Porque si nos echamos un paso atrás y miramos este pasaje, y no solamente el pasaje en sí, sino lo que viene antes y después, nos damos cuenta del valor infinito del Salvador. Y vemos a dos personajes muy distintos. Por un lado está María, la hermana de Marta y de Lázaro. María, que unge los pies y la cabeza del Señor. Pero ¿quién está por el otro lado? Está Judas, el traidor.
Y esos dos personajes le asignan un valor completamente distinto a Cristo, al Salvador. Para María, Cristo era Dios perfecto, Cristo era el hombre perfecto, Cristo era el ungido, el Cordero de Dios que venía para salvarla, el Mesías, el Salvador, el ungido. Para ella Cristo era el único digno de que ella le diera su todo, su vida, su adoración. Por eso ella se ofreció a sí misma y ofreció lo más precioso, lo mejor que tenía, se lo ofreció a Cristo. Leemos en Marcos, capítulo 14, que la gente dijo que ese mismo perfume podía haber sido vendido por 300 denarios. Alguno de los discípulos dijo, pero ese perfume, en cuanto vio lo que era, dice, eso vale 300 denarios. El sueldo de un día era 1 denario. El sueldo de un año entero era 300 denarios. Así que puedes sacar tú lo que cobras en todo el año. ¿Cuánto cobras en todo el año? Pues puedes sacar, esa es la cantidad. Miles y miles de euros. El sueldo de un año entero, eso era lo que valía este perfume. El sueldo de un año entero. No lo que te sobra en un año entero, sino todo lo que has cobrado en un año entero, eso era lo que valía este perfume. Y todo eso se lo dio a Cristo. Un perfume que valía el sueldo de un año entero. Pero ya no hablando de dinero, ella le dio su todo. Esto era una muestra que ella le estaba dando su todo al Señor. Su todo al Señor. Eso era para María. Ese es el valor que ella le asignaba al Salvador. Es un valor infinito que el que tiene el Salvador. Yo le doy mi todo. Le doy mi corazón, le doy todo lo que tengo. Ahora, ¿qué valor le daba Judas al Señor? Para Judas, Cristo no valía nada. Y si valía algo ya muy, muy pequeño. Hubo un tiempo en el que Judas venía a Cristo y siguió a Cristo. ¿Por qué le siguió? Pues Judas le siguió para ver si podía sacar algo de él. ¿Cuánta gente hay en el mundo? Y algunos que se llaman cristianos, que solo vienen a Cristo cuando estoy mal. Cuando hay enfermedad, entonces sí que vengo a la iglesia un par de veces. Cuando las cosas me van mal, a ver si me da un mejor trabajo, a ver si... Y eso es la única razón por la que vienen a Cristo. Y Judas vino así al Señor. Hombre, este es un maestro. Hay mucha gente que le sigue. A ver si esto me hace subir un poco en la escala social. Voy a coger la bolsa, yo soy el tesorero, a ver si puedo sacar algo. A ver si puedo tener más reputación. Mira lo bien que habla la gente de Cristo. A ver si puedo tener más dinero, a ver si puedo sacar algo de lo que recibe. Mira, si sobran 12 cestas de pescados y de panes, a ver si puedo sacar algo de todo esto. Por eso Judas vino al Señor, para ver lo que podía sacar. Y muchos vienen así. Pero ahora que Cristo ya decía, voy a morir, ahora que se daba cuenta de que no iba a poder sacar nada de lo que él quería, ahora de que Cristo iba a morir, Judas decía, ya no merece la pena, ya no merece la pena. No valía que él malgastara su tiempo, no era digno para Judas. No es digno para mí, diría Judas. Judas había escuchado el Evangelio tantas veces, pero Judas no quería dejar su pecado, no quería dejar su vida. Y esta obra de la mujer, esta obra de María, creo que fue el límite para Judas. Porque mira lo que dice el versículo 14. Después de esta obra de María, justo después, versículo 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Justo después de que Judas vio lo que había hecho María, dijo, hasta aquí, hasta aquí. No voy a aguantar más esta adoración radical que se le da a este hombre. Este desperdicio de dinero que se hace con este hombre, no lo voy a aguantar más, hasta aquí, dijo Judas. Él podía entender que la gente viniera a Cristo pues para aumentar su nivel adquisitivo, para mejorar su salud, para todo eso, sí, pero que la gente venga a Cristo para darle su todo, para darle su corazón, para darle su vida, no, eso es fuera de sitio, eso es radicalismo, eso es tóxico, eso no me gusta. Así que justo después de esto leemos que él fue a los sacerdotes a traicionar al Señor, a llevarse algo de dinero. Había perdido la posibilidad de llevarse algo del dinero de este perfume, así que dice, pues al menos sacaré algo de vender a Cristo. Y Judas vendió por el precio de un animal, por el precio de un esclavo, por 30 míseras piezas de plata, vendió a Cristo. Para Judas eso es todo lo que valía Cristo, 30 piezas
de plata. Y te pregunto a ti, ¿cuánto vale Cristo para ti? ¿Cuánto vale Cristo para ti? Quizá tú aún no eres salvo. Y la razón es que te lo estás pensando, porque sabes que Cristo reclama tu vida entera. Quizá estás sacando cuentas, porque sabes que Cristo te va a pedir toda tu vida y tú simplemente dices, no, yo no quiero darle toda mi vida. Yo le puedo dar los domingos, yo le puedo dar esto, yo le puedo dar lo otro, pero yo no le quiero dar toda mi vida. Quizá estarías contento, como se habla en algunas iglesias, de añade a Cristo a tu vida. Pero la Biblia no dice añade a Cristo a tu vida. La Biblia dice haz a Cristo el único Señor de tu vida y ya. No es que le añades con un panteón de dioses, uno más. No, es que Cristo o es el único o no está ahí. O es el único o no está ahí. Cristo lo quiere todo. Quiere que cuando tú estés comiendo o bebiendo, vivas para Él. Que cuando estás trabajando o descansando, vivas para Él. Que cuando estás andando o corriendo, vivas para Él. Que cuando estás estudiando matemáticas o leyendo la palabra de Dios, que sea para Él. Que todo sea para Él. Es llevar la cruz y seguirle siempre. Y voy a ser honesto contigo, la Biblia dice que la salvación es completamente gratis, por supuesto, no la puedes comprar, es un regalo. Pero cuando Cristo salva a una persona, entonces esa persona le pertenece totalmente a Dios. Y Él mandará completamente en tu vida. Y Él debe ser tu mayor prioridad y te va a costar todo, porque todo se lo tienes que dar a Él, porque le va a pertenecer a Él. Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Tajante. ¿Hay algo en tu vida por delante del Señor? Pues mucho cuidado, porque dice ahí, no es digno de mí. Versículo 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lucas 14:26, el que no aborrece aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amas más tu propia vida, tus ambiciones, tus sueños, tu cuerpo, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer con mi vida. Pues el que no aborrece aún su propia vida, eso quiere decir que te quitas tus derechos, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No dice aquí que vendas todo lo que posees, sino que renuncias a todo lo que posees. Dices, si Dios me pide algo, se lo voy a dar. Todos los armarios están abiertos, incluso el armario del vaso de alabastro está abierto para el Señor. Todos los departamentos de mi vida están abiertos para que Él entre y si los quiere coger y llevárselos, está bien. Toda mi vida es suya. Esto para Judas era extremismo. Esto para Judas era radicalismo. Y por eso Judas se perdió. Judas entendía lo que Cristo hablaba. Judas no es que no entendía, no lograba entender. Judas sabía lo que reclamaba Cristo. Y él dijo, no quiero seguir a este hombre. No vale tanto para mí. No vale tanto para mí. Y la pregunta vuelve a ti, ¿cuánto vale Cristo para ti? ¿Cuánto vale para mí? En este mismo pasaje que leemos que Cristo fue vendido por el precio de un esclavo, también leemos que Cristo fue servido con el perfume de un rey. Judas creía que él era el dueño de Cristo y yo lo puedo vender a quien quiero. María sabía que Cristo era su dueño. Así que ella, teniendo a Cristo como amo y dueño, ella quería servirle como su sierva. Para Judas, Cristo solo valía 30 piezas de plata. Un buen precio para Cristo. Para María, el sueldo de un año no era nada para presentarle como regalo a Cristo. ¿Cuánto vale Cristo para ti? Isaías 53 nos dice que para el mundo no hay parecer en Cristo ni hermosura, le ven más inatractivo para que le deseen, es despreciado y desechado entre los hombres, eso es para el mundo. Pero Pedro nos dice que para el creyente de verdad, Cristo es precioso. Cristo es precioso, es lo que más deseamos, es esa perla de gran precio que vendemos lo que poseemos y lo compramos ese campo porque hemos encontrado lo más precioso de nuestras vidas. Eso es para el cristiano. Quiero acabar con una historia, quizá la conocéis, pero se cuenta la historia de un coleccionista de arte que tenía muchos cuadros allí en su casa, era muy rico él,
Tenía cuadros de Leonardo da Vinci, de Picasso, de Van Gogh, etc. Este hombre tenía un hijo que fue a la guerra y desgraciadamente ese hijo murió cuando era joven. Y ese hombre rico sufrió mucho por la pérdida de ese hijo. Y llegó el día cuando también murió el hombre rico. Todos sus bienes fueron puestos en una subasta. Como su hijo había muerto, no tenía herederos, así que fueron puestos en una subasta todos sus bienes. Y mucha gente rica de la ciudad vino a ver si podía pujar por esos bienes, por esos cuadros. Pero el subastador dijo que según el testamento del hombre rico, la subasta debe empezar por este cuadro, un cuadro que nadie conocía, y el subastador dijo, este es un cuadro con un retrato del hijo de este hombre. Pero los hombres que habían llegado ahí dicen, no hemos venido a comprar un cuadro de un retrato, hemos venido a pujar por las grandes obras de arte, Picasso, Van Gogh y todo eso. Sácalas ya, no queremos este cuadro, queremos los otros. Pero el subastador dijo, ¿cuánto dais por este cuadro? El cuadro del hijo, del retrato del hijo de este hombre. Al final, del fondo de la sala, se escuchó una puja de alguien que dijo, 100 euros por ese cuadro, era todo lo que tenía esa persona. La persona que estaba hablando era el mayordomo de esa casa, que por amor a ese hombre y a ese hijo, pues decidió pujar por ese cuadro. El subastador dijo, ¿alguien da más? 100 euros a la una, 100 euros a las 2, 100 euros a las 3, el cuadro del retrato del hijo se ha vendido por 100 euros al mayordomo, la subasta ha terminado. Cuando la gente oyó eso dijeron, ¿pero cómo es posible? Nosotros hemos venido a comprar todos los otros cuadros, ¿cómo puede ser? ¿Dónde están los otros cuadros? Y el subastador dijo, este hombre rico dejó en su testamento que quien se llevara el retrato de su hijo se llevaba todo lo demás también. Por supuesto, esta es una ilustración de lo que ocurre cuando vienes a Cristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, lo tiene todo. El que tiene al Hijo, tiene todo. Para aquellos hombres ricos, este cuadro del Hijo no valía nada. Y para Judas, Cristo no valía nada. Incluso quería enriquecerse, vendió a Cristo. Para María, Cristo lo valía todo. Todo lo que ella podía dar. Y te pregunto a ti, ¿cuánto vale Cristo para ti? ¿Cuánto vale Cristo para ti? Espero que el valor de Cristo para ti sea tan grande que le quieras dar toda tu vida, todo tu corazón, todo tu tiempo, todo lo que tienes, toda tu familia, todo lo que Dios te ha dado y te ha bendecido, se lo pongas todo a sus pies. Vamos a orar.